Soy Natalie, y mi vida nunca se suponía que debía sentirse como un campo de batalla. Una mañana, mientras estaba en la cocina de la casa de mi suegra en los suburbios de Seattle, revolviendo una olla de chili que había pasado horas perfeccionando, escuché el golpe de la tapa del bote de basura. Se me hundió el corazón. Ahí estaba, mi chili, tirado sin más en la basura por Ellen, mi suegra, con los labios fruncidos en desaprobación. «Usas demasiado comino», dijo, sin siquiera mirarme. «Aquí no hacemos las cosas así». En ese instante, con el ardor de sus palabras y el peso de su juicio, comenzó una tormenta que nunca vi venir. Tengo 30 años y soy coordinadora de marketing en una startup de tecnología en el centro de Seattle, donde pongo el corazón en crear campañas que hagan sentir algo a la gente. De niña fui muy cercana a mis papás, pero un accidente repentino durante mis años de universidad me los arrebató. Como hija única, me quedé a la deriva, sin tíos, tías o primos en quien apoyarme. La soledad me aplastaba como un peso que cargaba a todos lados. Cuando conocí a Derek, un chico encantador de mi clase de marketing, sentí que era un salvavidas. Su sonrisa fácil y su ingenio me sacaron del duelo. Y cuando me invitó a cenar los domingos en casa de su familia, sentí que por fin volvía a pertenecer a algún lugar. Su mamá, Ellen, una maestra jubilada, me recibía con abrazos cálidos y pie de manzana casero, haciéndome creer que podía reconstruir la familia que había perdido. Derek y yo nos casamos unos años después de la universidad, en una ceremonia sencilla en un parque local, con luces de hadas y flores silvestres. Todavía estaba sensible por la pérdida de mis padres, pero me entregué al matrimonio con la esperanza de llenar ese vacío. Mi trabajo me mantenía ocupada y me encantaba el reto. Crear anuncios que provocaran alegría o nostalgia era, para mí, una forma de conectar con el mundo. Pero siempre quise hijos, una familia propia a la que amar y proteger. Cuando Derek sugirió que nos mudáramos con su mamá mientras ahorrábamos para tener un lugar nuestro, acepté pensando que sería algo temporal. Su papá casi siempre estaba fuera trabajando en construcciones en distintos lugares del estado, así que éramos solo nosotros tres en una casa de 2 pisos, acogedora, en un vecindario tranquilo lleno de cedros y cercas blancas. Al principio, vivir con Ellen me reconfortaba. Compartía historias de la infancia de Derek mientras tomábamos café, y yo le ayudaba en el jardín, sintiéndome parte de algo más grande. Seguía trabajando, viajando todos los días a la ciudad, y soñaba con el día en que Derek y yo tuviéramos un hijo que llevara esas cenas de domingo. Pero después de unos años, cuando no llegó ningún bebé, noté un cambio. La sonrisa de Ellen se volvió más rígida, sus comentarios más filosos. Un fin de semana, mientras doblaba la ropa en el sótano, se me paró enfrente señalando una arruga en la camisa de Derek. «No lo estás haciendo bien, Natalie», dijo, con la voz seca. «Una buena esposa sabe cómo mantener una casa». Me mordí la lengua, pensando que solo era especialita. Pero las críticas se acumularon. Volvía a cocinar los platillos que yo hacía, diciendo que no eran apropiados para la familia, o dejaba mi ropa limpia en el porche embarrado, asegurando que necesitaba volverse a lavar. Cada gesto era como una astilla bajo la piel, pequeño, pero imposible de ignorar. Intenté hablar con Derek, esperando que notara cómo el comportamiento de su mamá me estaba desgastando. Una noche, después de que Ellen tiró a la basura un guiso que yo había preparado, lo encontré en el sillón, scrolleando en su celular. «Derek, tu mamá ha sido muy dura conmigo», le dije, con la voz temblorosa. «Hoy tiró mi guiso», dijo que no servía. Apenas levantó la vista, solo se encogió de hombros. «Seguro solo está tratando de enseñarte cómo hacemos las cosas aquí. No te lo tomes personal». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé parada, esperando que notara mi dolor, pero él siguió scrolleando, se reía bajito de algún meme en su celular. Fue entonces cuando me cayó el 20. Estaba sola en esto, peleando una batalla que nadie más reconocía. Los días se fueron haciendo meses, y las críticas de Ellen se volvieron un ruido constante en mi vida. Ya no era solo la comida o la ropa, era todo. Una mañana, después de pasar horas tallando el piso de la cocina, Ellen entró con las botas llenas de lodo, dejando huellas sobre mi trabajo. «Te faltó una mancha», dijo, señalando un rincón que ya había limpiado 2 veces. Apreté los puños, con las uñas clavándose en mis palmas, pero me quedé callada. No quería armar un escándalo. No en su casa. Por dentro, sin embargo, me estaba desmoronando. Cada desprecio me arrancaba pedacitos de la confianza que tanto trabajo me costó reconstruir después de perder a mis papás.
El resentimiento de Ellen parecía crecer cada día por no darle un nieto. Una tarde, mientras ponía la mesa para la cena, se recargó en el mostrador con los brazos cruzados. Natalie, no te estás haciendo más joven. Una nuera de verdad ya nos hubiera dado un bebé. Sus palabras me atravesaron, sobre todo porque yo deseaba un hijo tanto como ella. Derek y yo lo intentábamos, pero cada prueba negativa era como un fracaso personal. Pasaba noches en vela pensando si mi dolor, mi estrés, tenían la culpa. Cuando se lo contaba a Derek, buscando consuelo, él solo suspiraba. Mi mamá es chapada a la antigua, Natalie. Nomás está frustrada. Estás exagerando. ¿Exagerando? Quería gritar. ¿Cómo no veía el daño que me hacían sus palabras? ¿Cómo no notaba que me hacía sentir como una intrusa en su propia casa? Lo peor era que Ellen era cuidadosa, nunca me atacaba frente a él. Guardaba sus comentarios más crueles para cuando estábamos solas. Una vez, mientras lavaba los platos, agarró uno recién enjuagado y lo dejó caer de nuevo en el agua jabonosa. «Hazlo bien», soltó con los ojos fríos. Yo temblaba, con las manos sumergidas en la espuma, conteniendo las lágrimas. Me sentía como cuando estaba en la universidad, sola después del funeral de mis padres, sin nadie a quien acudir. Solo que ahora estaba atrapada en una casa donde se suponía que debía pertenecer, pero me estaba ahogando. Esperaba que Derek notara algo, que viera lo que me estaba costando. Pero no. Una tarde, después de que Ellen derramó café sobre un reporte que me había traído del trabajo, ya no pude más. Lo encontré en el garaje, entretenido con su moto vieja. «Derek, ya no puedo más», le dije con la voz quebrada. «Tu mamá me está haciendo la vida imposible, y tú actúas como si no pasara nada». Él apenas me volteó a ver, limpiándose las manos con un trapo. «Estás siendo dramática. Ella solo quiere que seas una mejor esposa. ¿Por qué no lo entiendes?» Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Ahí entendí que no solo estaba peleando contra Ellen, sino también contra la negativa de Derek a creerme, contra su decisión de ponerse de su lado. Esa noche me quedé en la cama viendo el techo, sintiéndome más sola que nunca, incluso más que cuando perdí a mis papás. Cuando descubrí que estaba embarazada, sentí que era un milagro. Una mañana, después de semanas de náusea, me hice la prueba en el baño. Mis manos temblaban cuando aparecieron 2 rayitas rosas. Quería llorar, reír, correr a contarle a Derek. Pensé que eso lo cambiaría todo, que Ellen se ablandaría, que Derek me miraría distinto. Esa misma tarde se lo dije, con el corazón latiendo de esperanza. Su cara se iluminó, me abrazó y me susurró: «Vamos a ser una familia». Pero la alegría duró poco. El acoso de Ellen no paró. Al contrario, empeoró. Ahora criticaba lo que comía, diciendo que si no terminaba sus cenas pesadas y grasientas no estaba cuidando al bebé. Apilaba libros de maternidad en mi buró, todos llenos de notas sobre lo que estaba haciendo mal. Mis náuseas eran insoportables, pero ella ponía los ojos en blanco cuando me recostaba, murmurando que era una floja. Derek, que al principio estaba emocionado, empezó a repetir lo mismo que su mamá. Una noche, mientras yo estaba rendida en el sillón, él soltó una carcajada amarga. «No más duermes y comes, Natalie. Ya ponte las pilas». Sus palabras dolieron más que las de Ellen, porque él debía ser mi compañero. Me estaba rompiendo, y el estrés amenazaba la vida que crecía dentro de mí. Sabía que tenía que proteger a mi bebé, pero me sentía atrapada. Sin familia a quien acudir, Derek era mi único apoyo, y lo estaba perdiendo. Decidí intentarlo una última vez. Un fin de semana, esperé a que Ellen saliera y me senté con él en la sala. «Derek, necesito que me escuches», le dije, con la voz firme a pesar del nudo en la garganta. «Tu mamá ha sido cruel, tira mi comida, arruina mi ropa, me llama inútil. Y tú solo te ríes. Estoy embarazada, y no puedo criar a nuestro hijo en esta casa». Él se recargó en el sillón, cruzando los brazos, con cara de fastidio. «Estás exagerando, Natalie. Mi mamá solo te está ayudando a aprender. Si no puedes con esto, quizá no deberías estar aquí». Sus palabras me helaron. «¿Qué estás diciendo?», susurré, llevando la mano a mi vientre. Él soltó una risa seca, burlona. «Si tan mal estás, vete. Mi mamá y yo no te vamos a extrañar». Se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaron con crueldad. «Ah, claro. No tienes a dónde ir, ¿verdad? Sin papás, sin casa. Pobre Natalie». El cuarto me dio vueltas. Yo le había entregado todo, mi amor, mi confianza, y él me lo estaba echando en cara como si no valiera nada. Me levanté,
con las piernas temblorosas, y tomé una decisión. Me voy, dije, apenas en un susurro. Derek soltó otra carcajada, creyendo que era un farol. Ándale, vete. Vas a regresar en cuanto te des cuenta de que no tienes nada. No le contesté. Caminé a nuestro cuarto, saqué una maleta del closet y empecé a empacar. Cada prenda que doblaba, cada foto que dejaba atrás, era como soltar un pedazo de la vida que había intentado construir. Ellen entró justo cuando cerraba la maleta, con una sonrisa burlona. Huyendo, ¿eh? Suerte encontrando a alguien que te aguante. No la miré. Solo dije adiós y salí, con la mano en mi vientre, prometiéndole a mi hijo por nacer una vida mejor. Salir de esa casa fue como dar un paso fuera de la tormenta y entrar al silencio. Manejé hasta un motel chiquito en Tecoume, cerca de la vieja casa estilo craftsman de mis papás, que todavía estaba en pie, vacía, pero mía. Esa primera noche, sentada en el porche que crujía bajo mi peso, sentí lo duro de mi decisión. Estaba sola, embarazada y sin familia que llamar. Pero también había una chispa nueva en mí, libertad. Había pasado años intentando encajar en el mundo de Derek, y ya estaba harta. Me juré criar a mi hija sola, darle un hogar lleno de amor, no de juicios. Unos meses después nació mi hija, una niña perfecta con ojos grandes y curiosos. Al tenerla en brazos por primera vez, sentí una fuerza que no sabía que llevaba dentro. Le mandé a Derek los papeles del divorcio, que firmó sin pelear, aunque evadió la manutención. Supe que tarde o temprano tendría que meterme en una batalla legal, pero por ahora lo importante era empezar de nuevo. Decidí vender la casa de mis papás. Fue una decisión dolorosa. Cada rincón guardaba recuerdos, sobre todo del huerto de manzanos y cerezos que mi papá cuidó con tanto cariño. Pero la casa era demasiado grande para mí y mi bebé, y yo necesitaba un nuevo comienzo. La puse en venta esperando un precio modesto, pero una tarde apareció un comprador adinerado, un empresario local de tecnología. Se enamoró del huerto, sin importarle la pintura descarapelada ni la cocina vieja. Quería el terreno por los árboles y planeaba expandir el huerto con paisajistas profesionales. Me ofreció 5 veces el valor de mercado, más una generosa ayuda para la mudanza. Estaba en shock, pero agradecida. Vender la casa fue como soltar el pasado, pero me dio los medios para construir un futuro para mi hija. Con el dinero renté un departamento pequeño cerca de Seattle, a unas cuadras de una guardería, y me concentré en ser mamá. Tomé un descanso del trabajo, disfrutando esos primeros meses con mi hija, aunque sabía que tarde o temprano volvería a mi pasión, el marketing, contar historias que importan. Mientras planeaba mis próximos pasos, empecé a ver departamentos en la ciudad, un lugar seguro y conveniente que pudiéramos llamar hogar. No sabía entonces que esa búsqueda me llevaría de regreso a Derek, y que cambiaría todo. Una tarde soleada entré a una torre de condominios modernos en el centro de Seattle, con paredes de cristal. Mi hija estaba en la guardería por el día, y yo lista para firmar si encontraba el lugar correcto. El letrero afuera decía, casa muestra abierta. Sentí un cosquilleo de emoción. En recepción me recibió Sara, una mujer amable que me prometió un recorrido por el penthouse. Subimos al elevador hasta el piso 50, y al abrirse las puertas, el aire se me atascó en la garganta. Ahí estaba, de traje impecable y con un gafete de bienes raíces, Derek. Su quijada se aflojó, igual que mi sorpresa. Cuando nos casamos, él trabajaba en finanzas, haciendo números en una firma local. ¿Cuándo había cambiado a bienes raíces? Sus ojos se movían nerviosos, como si hubiera visto un fantasma. Natalie, balbuceó. Yo asentí, manteniendo la calma. Sara, notando la tensión, empezó la visita, y Derek la siguió, señalando las características del condominio con voz temblorosa: ventanas de piso a techo, un parque en la azotea, un mercado subterráneo. Era perfecto, justo lo que quería para mi hija y para mí. Pero su presencia me ponía la piel de gallina. Sus miradas gritaban incredulidad, como si yo no tuviera derecho a estar ahí. Al final del recorrido dije: me lo quedo. Los ojos de Derek se abrieron de par en par y dudó, sin sacar el contrato. En cambio, se inclinó hacia mí y susurró con veneno: no hay forma de que puedas pagar esto, Natalie. Una mamá soltera, recién divorciada. ¿Qué pasó? ¿Ya encontraste un rico que te mantenga o andas en algo turbio? Sus palabras fueron un golpe en el estómago. Pero yo me enderecé, firme. No, Derek, vendí la casa de mis papás. El huerto la volvió una fortuna. Le expliqué cómo el comprador, un magnate de tecnología,
Pagó 5 veces el valor del mercado, enamorado de los árboles de mi papá. La cara de Derek se torció, sorpresa, envidia, tal vez arrepentimiento. Murmuró una disculpa y luego, con una sonrisa forzada, dijo: «Volvamos a empezar. Regresa conmigo». Lo miré, con la rabia burbujeando en silencio. «Puedo criar a mi hija y vivir bien sin ti», respondí, con la voz firme. «No necesito a alguien que me menosprecie». Su rostro se ensombreció y me soltó con furia. «¿Una mujer con dinero? Eso está mal. Tu deber es apoyar a tu hombre, no andar presumiendo». Sara, la agente que estaba cerca con un montón de contratos, se quedó pálida. Me giré hacia ella. «No voy a comprarle a una compañía que emplea a alguien como él». Los ojos de Derek se abrieron de par en par cuando Sara se disculpó 1000 veces, obligándolo a hacer lo mismo. El tartamudeo. «Lo retiro. Natalie, por favor, firma el contrato». Pero yo ya había terminado. Caminé con la frente en alto y salí del edificio sin mirar atrás. Tiempo después supe, por amigos en común, que Derek perdió la venta, le bajaron el sueldo y terminó renunciando tras su arrebato. Se hundió entre el alcohol y el juego, mientras él embatallaba para cuidarlo. Un día me la encontré en el súper. Su rostro estaba demacrado, sus ojos suplicantes. «Derek es un desastre», me dijo. «No trabaja, está enojado todo el tiempo. Por favor, regresa. Recásate con él». La miré, recordando las palabras crueles de Derek cuando yo estaba en mi peor momento. «Si está tan mal, ¿por qué no lo dejas tú?», le contesté, tranquila pero firme. Su cara se desplomó, y yo sentí una pequeña victoria, una liberación del dolor que había cargado por tanto tiempo. Encontré otro condominio igual de perfecto en un edificio cercano. Regresé a mi trabajo en marketing, donde conseguí una promoción que me permitió explotar mi creatividad mientras equilibraba la maternidad. Mi hija y yo nos acomodamos en nuestro nuevo hogar, su risa llenando los espacios de alegría. El dinero de la venta de la casa nos dio seguridad, pero mi trabajo me devolvió propósito. Había reconstruido mi vida de las cenizas de la traición, más fuerte que nunca. A todos los que han seguido este camino conmigo, gracias. Han caminado conmigo entre el desamor, la resiliencia y la redención. Si mi historia te tocó, acompáñame. Cada paso hacia adelante es una victoria, una oportunidad de construir una vida con amor y fortaleza. Sigue persiguiendo tu verdad, y nos encontraremos donde el corazón manda.